El Colegio de México presenta Archivo General de los Feminismos en México, Documentos Históricos, una serie del Centro de Estudios de Género enfocada en la divulgación del registro de los momentos y documentos históricos fundamentales de los feminismos de los siglos XX y XXI. Hola, soy Gabriela Cano. Estamos en este episodio con Fausto Gómez García. Él es estudiante de la maestría en estudios de género del Colegio de México y donde yo soy profesora, investigadora y bueno, también soy coordinadora de esta serie. Es hora de abrir el archivo. El nuevo feminismo en México le dio visibilidad a temas como la desigualdad laboral, la inclusión de la mujer en el ámbito público, los derechos reproductivos y la demanda de aborto libre y gratuito. Aunque algunas de estas causas implicaban el reconocimiento del cuerpo de las mujeres como propio y autónomo y la libertad de elegir su propio destino, fuera de la heteronormatividad, no todas las tendencias de los feminismos estaban del lado de lo que en su momento se conoció como liberación homosexual. El feminismo impulsó nuevas maneras de entender la sexualidad. Buscaba superar tanto la moral sexual tradicional, que imponía a las mujeres el recato, como el concepto reduccionista, según el cual el objetivo de la sexualidad femenina era agradar y atraer únicamente a los hombres. En este sentido, la expresión y exploración sexual era una forma de afirmación feminista, ya que en los grupos de conciencia se compartían las lecturas y se discutía abiertamente sobre temas como el deseo, el orgasmo femenino, el lesbianismo, las fantasías eróticas y la masturbación. El descubrimiento del valor de la amistad con otras mujeres y la actitud sin prejuicios ante la sexualidad llevaron a una cierta aceptación del lesbianismo en ciertos círculos feministas. Pero el factor más importante para superar poco a poco los prejuicios lesbofóbicos dentro y fuera de los espacios feministas fue el movimiento de liberación gay y lésbico, que comenzaba a hacerse presente. A pesar de las coincidencias generacionales y políticas entre el nuevo feminismo y el movimiento de liberación gay y lésbico, durante la década de los 70 y 80, en México y otras partes del mundo, los espacios feministas tuvieron reservas para aceptar expresiones explícitas de lesbianismo en sus grupos. El estigma que pesaba sobre el amor y el sexo entre mujeres era muy fuerte todavía, y la mayoría de las activistas opinaban que mostrar apoyo a la expresión abierta de identidades no heterosexuales y su politización tendrían consecuencias negativas en su movimiento. Este miedo llevó a los núcleos activistas y a los ambientes culturales feministas a mostrar una ambigüedad frente a las identidades lésbicas. El poder gay o gay power, como era llamado el movimiento de liberación lésbica y homosexual en Estados Unidos y Gran Bretaña, llegó a los ámbitos del arte y la cultura universitaria a principios de la década de los 70. La pionera del movimiento de liberación homosexual en México fue Nancy Cárdenas, reconocida directora y productora de teatro, dramaturga, poeta, locutora, actriz, periodista, profesora y doctora en letras, que hizo un gran aporte a la cultura mexicana con obras y publicaciones en periódicos y revistas culturales. Nancy era originaria de Parras, Coahuila, y había cursado estudios de teatro en Estados Unidos y Polonia. Esa visión internacional la llevó a comenzar una trayectoria en el activismo político en la izquierda, el movimiento estudiantil y el nuevo feminismo, como demostró
en la siguiente declaración. La conciencia feminista nunca llega como un regalo. Es más bien una iluminación paulatina que se va apoderando de una persona sin que ésta pueda hacer nada por impedirlo, a menos que esté furiosamente entrenada para el sometimiento. El 9 de mayo de 1971, las universitarias mexicanas organizaron una manifestación en el Monumento a la Madre de la Ciudad de México contra el mito de la madre. Fue en este evento que surgió el activismo feminista en contra de los estereotipos de la mujer. Si quieres conocer más acerca de este momento histórico, en el 6º episodio de este podcast mencionamos más detalles acerca de los hechos que llevaron a la planeación de esta protesta. Nancy Cárdenas había planeado un sketch teatral para animar esta manifestación, pero de último momento decidió no presentarla debido a que había rumores de que la reunión sería blanco de la represión gubernamental. Al final del día, la protesta feminista transcurrió con tranquilidad, pero el temor a la violencia no estaba infundado, ya que el 10 de junio de ese año una marcha estudiantil fue sometida por fuerzas paramilitares y varios estudiantes fueron asesinados. Al igual que en las notas acerca de los motivos de la rebeldía juvenil, el lesbianismo era tratado en los medios de comunicación con un lenguaje sensacionalista, en el que el morbo y la condena se mezclaban. Eso ocurrió en la mesa sobre lesbianismo que se llevó a cabo en la tribuna de las ONGs del Año Internacional de la Mujer en 1975. A pesar de no haber sido planeada con anticipación, la sesión fue una de las más concurridas y la gran protagonista fue Nancy Cárdenas, quien leyó ante la prensa la Declaración de las Lesbianas de México. Las lesbianas de México luchamos porque todas las personas que se sientan atraídas por otras de su mismo sexo sepan que sus sentimientos son naturales, normales, dignos y justos. Es difícil, lo sabemos, despertar la conciencia de nuestras hermanas oprimidas por sus propios conceptos de autodenigración. Pero ese es el primer paso ineludible. Para el año de 1976, Nancy Cárdenas ya era conocida como defensora de los derechos de lesbianas y homosexuales, y por su experiencia como escritora fue invitada a publicar en el primer número de la revista Femme. En su ensayo, la dramaturga explicaba los retos que enfrentó al llevar a la escena mexicana obras de temática homosexual. En el número dedicado a la sexualidad, publicado en 1978, Nancy se pronunció en su página editorial contra los parámetros culturales que definían a la homosexualidad como una conducta inmoral. Sin embargo, la revista no mostró un apoyo integral a esa declaración, ya que solo se mencionó el tema del lesbianismo de manera secundaria en unos cuantos párrafos y no incluía ni un solo texto dedicado exclusivamente al amor entre mujeres. A diferencia de Nancy Cárdenas, quien incluso habló sobre los derechos de lesbianas y homosexuales en un programa de televisión abierta, en esa época un fuerte estigma social pesaba sobre el amor entre personas del mismo sexo. Las palabras lesbiana y homosexual se usaban como insultos, y la mayor parte de las lesbianas que participaron en el activismo feminista de esas décadas mantenían en secreto su identidad sexual.
El lesbianismo abierto era censurado aún en espacios feministas, en donde se aceptaban las contribuciones de lesbianas discretas que no hicieran explícita su identidad sexual o le dieran un sentido político a esta. Además de la desaprobación en espacios supuestamente seguros, para las lesbianas activistas, revelar su lesbianismo o salir del closet públicamente podía significar el doloroso rechazo de la familia o consecuencias laborales muy severas. Incluso, la coalición de mujeres feministas, que reunió a la mayor parte de los núcleos feministas de la capital del país, se negó a aceptar en sus filas a grupos lésbicos. Sus esfuerzos se centraron en promover la despenalización del aborto, lo cual algunas activistas lesbianas describieron años después como una perspectiva heterocentrista de la sexualidad. La politización del lesbianismo como una identidad abierta que debía asumirse y mostrarse sin censura alguna, animó a una generación de activistas jóvenes que reivindicaron posturas políticas que asociaban el feminismo con el lesbianismo como dos caras de una misma causa política. Al igual que otros movimientos de la época, el activismo lésbico y gay empleaba un lenguaje marxista en el que se aspiraba a una sociedad sin clases sociales y se definía como socialista y a la vez feminista. Un manifiesto del Grupo Autónomo de Lesbianas Oikabet declaraban en 1978 que el lesbianismo es mucho más que una simple relación sexual. Es una posición política de las mujeres que luchamos contra la heterosexualidad impuesta por la sociedad patriarcal y contra las relaciones opresor-oprimido a todos los niveles, y por la abolición de la sociedad de clases sociales. Y agregaba que las lesbianas, al no vivir la vida en familia, desmitificamos el mito del instinto maternal, que no es otra cosa que la producción de obreros que el capital requiere a través del trabajo del embarazo y parto, siendo el Estado quien presiona a las mujeres para que hagan más o menos hijos, según las necesidades de la producción. A su vez, el Grupo Lambda de Liberación Lésbica y Homosexual, formado en 1978 y compuesto por hombres y mujeres, se definió con un posicionamiento político feminista. Se llevaban a cabo actividades en grupos mixtos y algunas otras reunían solo a lesbianas, como por ejemplo los Jueves de Mujeres, que eran un espacio de sociabilidad y encuentro. El Grupo Lambda luchó por el respeto a los derechos constitucionales de gays y lesbianas, repudió la extorsión policíaca, las redadas y chantajes contra la población con identidades sexuales disidentes. A un año de la formación del grupo, las lesbianas de Lambda hicieron una recapitulación de su trabajo. Nuestra participación como lesbianas feministas es muy importante dentro del movimiento de liberación homosexual. A lo largo de este año de trabajo, nuestros compañeros no solo se han manifestado interesados en nuestros problemas, sino que han dedicado tiempo y trabajo a los asuntos relacionados con la mujer que se organizan en el grupo. Algunos empiezan a cambiar su manera de relacionarse con las mujeres en general y han aprendido a ser críticos con la sociedad sexista. El lesbianismo consciente subvierte todos los esquemas y roles que han dado lugar a las normas sexuales establecidas. Una opción lesbiana asumida no es solo una preferencia sexual, sino una postura política. Desafía las ideas y las instituciones que sostienen que las mujeres existen social y sexualmente para los hombres.
Las mujeres lesbianas reclamamos un espacio y una función activa en el proceso revolucionario. Subrayamos la necesidad de que la lucha feminista y otros movimientos contestatarios asuman nuestra lucha en forma activa como una tarea fundamental en contra de la sociedad clasista y sexista. Una nueva colaboración entre los movimientos feministas y los de liberación lésbica y gay se logró con el Frente Nacional por la Liberación y los Derechos de las Mujeres, en el que también participaron los sindicatos universitarios, el Partido Comunista y el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que se habían legalizado y participaron dentro de la transición democrática. La plataforma política del Frente planteaba más de 50 reivindicaciones, de las cuales solamente 3 se referían a la libertad sexual y podían entenderse como parte de las exigencias del movimiento gay y lésbico. Esas 3 peticiones, según aparecen en las resoluciones de la Conferencia Constitutiva del Frente, eran las siguientes: educación sexual para hombres y mujeres, que se aboque prioritariamente a la reivindicación del placer. Cuestionamiento de la función de la sexualidad en nuestro sistema, donde diversos mecanismos económicos e ideológicos impiden un libre y consciente uso del propio cuerpo. Por la libre elección sexual, contra todo tipo de represión al comportamiento homosexual en hombres y mujeres. Aunque en estas peticiones se tocaba el tema de las identidades de la diversidad sexual, la palabra lesbianismo y sus derivados no fueron utilizadas, mientras que la palabra homosexual solo se menciona una vez. A pesar del uso del lenguaje cauteloso, el Frente obtuvo reacciones negativas a sus resoluciones. Tal fue el caso de la separación de la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas del Frente y los grupos de mujeres de la Tendencia Democrática del Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, a raíz de su posicionamiento a favor de la llamada libre opción sexual. Si bien hubo momentos de colaboración esporádica en los 70 y principios de los 80, la convergencia entre activistas del feminismo y de la liberación lésbica fue más fluida a raíz de los encuentros feministas de América Latina y del Caribe, especialmente a partir del 4º encuentro que se llevó a cabo en Taxco, Guerrero, en 1987, y tuvo alrededor de 1,500 participantes, una asistencia récord hasta ese momento. Unos días antes del encuentro de Taxco, en Cuernavaca, se llevó a cabo el primer encuentro de lesbianas de América Latina y el Caribe. Las conversaciones que se tuvieron fueron un antecedente que se dejó sentir en el 4º encuentro, como fue demostrado con los talleres que abordaron el lesbianismo desde 4 distintos enfoques: sexualidad, lesbianismo y política, lesbianismo y represión y maternidad lésbica. La dinámica de estos talleres fue compartir experiencias de las participantes como punto de partida de la discusión política. Las memorias del 4º encuentro resumieron así algunas conclusiones de los talleres sobre lesbianismo. En el taller Mitos, roles y sexualidad, reflexionamos sobre el hecho de que ser lesbiana no implica necesariamente ser feminista, pues en muchas relaciones lésbicas se reproducen roles tradicionalmente asignados a las parejas heterosexuales. Una opinión fue que el feminismo le da una connotación política al lesbianismo, y otra que el lesbianismo, al cuestionar el uso de una sexualidad solo para la reproducción y a la heterosexualidad impuesta, nos permita ver cómo la sexualidad de todas ha sido reprimida.
Cuestionamos esa pregunta que hace continuamente la heterosexualidad impuesta. ¿Nacemos o nos hacemos lesbianas? Pregunta que no se hace acerca del desarrollo de la sexualidad de las heterosexuales. Esta pregunta implica que la heterosexualidad es lo normal y el amor entre mujeres es una perversión. En el taller de lesbianismo y política se planteó que el movimiento feminista asuma y defienda dentro de las reivindicaciones generales y sin miedo las relaciones erótica-afectivas entre mujeres. Las lesbianas tenemos que fortalecer nuestra lucha al interior del movimiento feminista, discutiendo, creando más grupos, sin que con ello se pretenda hacer más lésbico el movimiento. No se trata de eso, sino de lograr que se defienda una política sexual. En el taller Represión y Lesbianismo, las mujeres peruanas presentaron un video sobre el allanamiento de un bar, la detención y maltrato a 75 mujeres. Las participantes nos dividimos en grupos para discutir nuestras reacciones ante el video. Sentimos mucha rabia, angustia, impotencia y miedo. Un momento de transición en donde se manifestaron lazos de colaboración entre el feminismo y el movimiento lésbico sucedió en el Foro de Derechos Humanos de las Lesbianas, en 1989, en el que se habló de derechos humanos, laborales y políticos, así como del derecho a la comunicación y a la cultura. Sucedió en el Foro de Derechos Humanos de las Lesbianas en 1989, en el que se habló de derechos humanos, laborales y políticos, así como del derecho a la comunicación y a la cultura. En el foro se dejó de lado la defensa de los derechos específicos de una minoría y se dio paso a la concepción de que al margen de su identidad sexual, todas las personas eran sujetos de los mismos derechos, incluido el derecho al matrimonio y a formar una familia. Al igual que los derechos de las mujeres forman parte de los derechos humanos aplicables a todas las personas, los derechos de las mujeres lesbianas fueron entendidos como derechos humanos. Las intersecciones entre activismo feminista y las movilizaciones de liberación lésbica y homosexual son complejas y siguen transformándose junto con la sociedad. En el episodio pasado, Fausto, estábamos conversando sobre la relación entre el feminismo y la izquierda en los años 70. Y quisiera yo preguntarte, ¿tú dirías que la relación entre el movimiento feminista y el movimiento activista lésbico también fue tensa y a la vez productiva? ¿Y en qué sentido es que podríamos entender esos resultados, ese diálogo entre el feminismo y el movimiento lésbico? Creo que algo que es muy importante de entrada es que las mujeres lesbianas siempre han participado en el movimiento feminista. El problema ahora viene cuando se quiere reivindicar al lesbianismo como parte de las demandas de los grupos feministas, cuando su lesbianismo deja de ser una preferencia sexual individual o una relación de pareja a ser parte de una agenda política, y por lo tanto el lesbianismo ya no puede, digamos, estar en el closet, por usar una expresión. Entonces, estas relaciones han sido siempre muy tensas en la medida en que muchas mujeres lesbianas han criticado cómo han trabajado
en grupos de mujeres feministas y una vez que quieren poner sus demandas como parte de la agenda, han sido rechazadas tradicionalmente. México no ha sido la excepción. Mujeres lesbianas han participado, por ejemplo, en la coalición de mujeres, de la que se habló en el capítulo anterior, pero sus demandas nuevamente tendían a ser ocultas. Y eso llevaba a muchas mujeres lesbianas a reivindicar su propia especificidad. Sí, digamos, a no dirigir tantos esfuerzos activistas y militantes a demandas que no les atañían de manera directa, aunque algo como podría ser la despenalización del aborto, aunque desde luego pues también había mujeres lesbianas que podían solicitar o necesitar una interrupción voluntaria del embarazo, pero como que la distancia o el punto de conflicto es esto, que las demandas particulares de las mujeres lesbianas, la politización del lesbianismo no era un eje de acción política del movimiento feminista. Otro aspecto que me parece muy importante dentro de la historia del movimiento lésbico y gay, que también hay una tensa relación, pero bueno, ese es otro asunto, es que el movimiento lésbico, igual que el movimiento feminista, se definen como autónomos. ¿En qué sentido el activismo lésbico tenía esta demanda de autonomía? Creo que, por ejemplo, se puede ver muy bien haciendo un poco de una breve comparación entre historias de distintos grupos, en donde hay una constante y es un hartazgo, por decirlo de alguna manera, por esta invisibilidad de las demandas de las lesbianas en los grupos feministas y por la misoginia en los grupos mixtos de hombres gay y mujeres lesbianas. Entonces hay una necesidad de crear ahora los propios agrupaciones, una propia visión política, pero también es importante el hecho de que el feminismo lésbico reivindica al lesbianismo como un tema esencialmente político. Y es un tema esencialmente político porque son mujeres que, como acabas de decir, nunca abandonan en realidad el análisis feminista. Siempre vuelven al feminismo para ahora, con estas herramientas teóricas, crear un nuevo significado del lesbianismo, donde las lesbianas son mujeres, digamos, liberadas de las distintas formas de opresión económica, física, sexual de los varones sobre las mujeres. Y sobre todo, que es lo más revolucionario y quizás el tema más polémico, es que reivindican al lesbianismo como una elección, no como algo innato, no como algo inmutable, sino como una elección política que cualquier mujer podía realizar. Y es esa identidad creada, llamada lesbianismo político, lo que es la base para pensar la autonomía de los grupos lésbicos frente a los grupos feministas heterosexuales y los grupos mixtos. Es decir, en este activismo lésbico, las relaciones amorosas homoeróticas entre mujeres no se ven como una inclinación personal, sino como un posicionamiento político. También lo que quisiera comentar es el fuerte componente cultural del movimiento lésbico. Por ejemplo, en la literatura. ¿Cómo lo ves tú, Fausto? Por ejemplo, en el caso específico de México, podemos ver en los documentos de Oikabet que entre sus demandas, que además Oikabet era un grupo que se nombraba como feministas socialistas, estaba la creación de una cultura lésbica. Es uno de los muchos puntos de estas hojas que las integrantes de Oikabet repartían en sus manifestaciones públicas. Ahora, esta idea de la cultura lésbica tiene que ver sobre todo con la idea de crear una nueva imagen de las mujeres lesbianas que no existe en los medios de comunicación, no existen en las publicaciones del periodo, donde hay una idea del lesbianismo mórbida, una idea pues muy sensacionalista, ¿no? Entonces, la idea de la cultura lésbica es que se puedan crear estas imágenes positivas donde se muestra el lesbianismo como una opción saludable, una opción
razonada del lesbianismo, y por lo tanto se deben de crear libros, se deben de crear instituciones, se deben de crear por ejemplo, eventos, y todos estos nuevos productos culturales es a lo que se le llama esa dimensión del feminismo lésbico, que además es importante porque es central para entender la historia del feminismo lésbico. Un movimiento que sí es político, pero además es profundamente cultural. ¿Qué aspecto de esta cultura lésbica, donde también hay símbolos, te parece pues más interesante para analizar? En la década de los 70s y la década de los 80s, diferentes grupos lésbicos van a reivindicar, por ejemplo, las imágenes de las amazonas, aunque en las fuentes originales de los griegos las amazonas no participan en actividades lésbicas, pero reivindican a las amazonas como mujeres independientes, pero además como mujeres que están incursionando en una actividad que tradicionalmente era de los varones, que era la actividad militar, las amazonas. Pero también las brujas como mujeres, recordemos muy brevemente que es una época en donde las brujas son reivindicadas como estas mujeres que tienen una hegemonía sobre la salud de las mujeres en la Edad Media. Bárbara Ehrenreich es el mejor ejemplo, pero como las brujas como mujeres autónomas, mujeres que toman sus propias decisiones. Y esta idea de la brujería, por ejemplo, va a estar imbuida en muchos grupos lésbicos, en el caso de México con Cuarto Creciente, que fue una agrupación que no se definen como lesbianas, aunque en la práctica tienen, sus integrantes son lesbianas y participan en distintos grupos y actividades lésbicas, y como ellas crean también una forma de espiritualidad alternativa centrada en la diosa Coyolxauhqui, que además hay una reinterpretación de la diosa Coyolxauhqui como esta idea también de la autonomía contra el patriarca Huitzilopochtli, ¿no? Y estas ideas de una espiritualidad feminista están imbuidas de forma internacional y son una parte además muy poco estudiada del feminismo lésbico. Bueno, ya casi se nos va el tiempo hablando de estos diferentes aspectos de la historia del lesbianismo en su relación con la historia del feminismo, el lesbianismo como un movimiento político. ¿Cuál es algún documento, Fausto, que a ti te parezca muy importante, quizá de los encuentros feminista, lésbico y feministas iniciales? Los primeros encuentros que se dan entre feministas lesbianas y, digamos, feministas heterosexuales, por decirlo de alguna manera, se dan a través de la figura precisamente de Nancy Cárdenas, que ella presta una casa que tenía en Cuernavaca para que se lleven a cabo. Todavía se conservan la memoria del segundo encuentro, se hacen dos encuentros. El primer encuentro va a ser registrado en la revista Política Sexual que editó el FAR, y el segundo encuentro en una memoria, en documentos mecanografiados, actualmente conservados en el Camena, donde se da cuenta de estos primeros acercamientos que se dan entre mujeres feministas heterosexuales y mujeres feministas lesbianas. Quizá lo que podemos destacar para este episodio y para otros episodios de este podcast es que hay cientos, miles de documentos que están ahí para ser estudiados, para ser explorados. Aquí mencionamos un par de documentos publicados, otros que se conservan en archivos y donde se van registrando pues las discusiones que hubo en estos encuentros, las propuestas políticas y de manera más amplia pues la tensa relación que también fue productiva entre el feminismo y el activismo lésbico. En el próximo capítulo vamos a seguir tocando estos temas. Hablaremos de la relación entre el feminismo, entre el activismo feminista y lo que se conocía en los 80 como movimientos populares. Hay muchos vasos comunicantes, tanto con el episodio anterior sobre el feminismo y la izquierda, con el siguiente episodio y con este episodio dedicado a el feminismo y el activismo lésbico. Bueno, pues nos vemos en la siguiente ocasión. Gracias por escucharnos.
En el siguiente episodio hablaremos acerca de los feminismos y los movimientos populares en nuestro país. El colegio es conocimiento, ciencia y cultura.